Hola, soy la doctora Ana María Arriagada, soy la presidenta nacional del Colegio Médico. Hasta ahora dirijo el Departamento de Bioética de la Universidad de Chile, la Facultad de Medicina, y hoy día me han pedido una clase sobre la licencia médica como acto clínico, la mirada ética y profesional. ¿Y qué vamos a ver hoy? Bueno, la licencia médica como una parte fundamental de la seguridad social, también la licencia médica como parte del acto médico, la crisis actual que vivimos, un poco en su historia, y aspectos éticos relevantes. Bueno, la verdad es que los inicios de la seguridad social tienen que ver con la industrialización, con una mirada de país que se hizo cargo fundamentalmente de la realidad de los trabajadores y la realidad del mundo obrero, en un momento en que había bastante ebullición política. Y por eso cuando surge en 1924, surge con la ley del seguro obrero, que era una ley que cubría enfermedad, invalidez y accidentes laborales. Recordemos que esto fue acompañado por el ruido de sables, ¿cierto? En que los militares se hacen presentes en el Senado, meten ruido con sus sables, llamando a los senadores a hacerse cargo de la cuestión social. Surge luego la ley de medicina preventiva, en el siglo XX se configura algo parecido a un estado de bienestar, surgen las cajas de previsión y en 1950 el Servicio Nacional de Salud. Y en todos estos momentos la presencia del gremio médico fue fundamental. En 1980, en plena dictadura cívico-militar, se crean las AFP, en 1981 FONASA e ISAPRES. En el 2002 se avanza ya en democracia a la ley de seguro de cesantía, el 2008 el pilar solidario, el 2011 recién se exime del pago de cotización de salud a los jubilados de bajos ingresos, lo sigue en la PGU en el año 2022 y el 2024 una tan ansiada, para algunos incompleta, pero sin duda un avance, que fue la reforma de pensión. La licencia médica es parte del acto médico. Es un documento que certifica la incapacidad temporal para trabajar. Es otorgada por profesionales de la salud y permite al trabajador ausentarse o reducir su jornada laboral y mantener un subsidio de incapacidad laboral. Cumpliendo ciertos requisitos, entonces le da derecho a mantener su remuneración y por lo tanto es parte indudable de un principio fundamental de la seguridad social en el país. Y entonces cuando se ve amenazada, lo que se ve amenazado es una conquista del mundo de los trabajadores que es muy importante cuidar. Y por eso el foco del colegio médico siempre va a estar en preservar la licencia como parte de un acto médico, pero que además le permite a un trabajador recibir un sueldo que le permita subsistir mientras se recupera. El profesional que prescribe una licencia debe certificar el tipo de reposo, si es total o parcial, el periodo necesario para la recuperación y el lugar donde se va a cumplir con este reposo. Cuando exista incumplimiento del reposo indicado en la licencia, va a corresponder el rechazo o invalidación de la licencia médica. ¿Qué cosas son importantes de conocer? Primero, la regulación de la licencia es bastante compleja. Tiene decretos que dependen del Ministerio de Salud, decretos que dependen del Ministerio del Trabajo, incluso del Ministerio de Hacienda. La articulación, la regulación también es compleja, porque está la CONPIN, está la Suceso, están las mismas ISAPRES también haciendo lo suyo. Y por lo tanto, y en este curso van a comprender cómo esta fiscalización compleja, esta cantidad de decretos también ha sido parte un poco del problema en el que nos encontramos. Existe sí un decreto que es importante leer como médicos prescriptores o emisores de licencias médicas y que es el decreto número 7. Este decreto se hizo cargo de la necesidad de contar con una normativa universal que facilite de alguna manera la acción de quienes nos están mirando, vigilando, que son los contralores, al evaluar técnicamente casos relacionados con el uso de la licencia y el otorgamiento del subsidio. Esto tanto para beneficiarios de FONASA como también para beneficiarios de las ISAPRES. De alguna manera el decreto 7 se hace cargo de criterios homogéneos para enfrentar la diversidad de situaciones que derivan de una misma dolencia sobre diferentes individuos. Esto sin duda es una herramienta que hoy podemos mejorar. Sin embargo, yo los invito a revisarla porque efectivamente en cada patología se señala más o menos cuál es la cantidad de reposo que es normal indicar y también
¿quién puede participar de esa indicación de reposo? Me explico. Yo como internista puedo hacerme cargo de un dolor de hombro, una cervicobraquialgia, puedo dar una licencia por un determinado número de días, pero si la tengo que prolongar, mientras más deba prolongarlo, más se hace necesario que concurran ciertos exámenes o incluso un especialista, por ejemplo, de hombro o cuello. ¿Por qué hoy estamos en la crisis que estamos? Y aquí es importante mirar ciertos hitos. En 2004, la doctora Cordero fue expulsada del colegio médico por emitir licencias falsas. A través de un reportaje, ¿cierto? Vino un paciente que era un periodista encubierto y la doctora aparece en un audio, en un video, ofreciéndole una licencia a cambio del pago de una consulta. Otro caso importante, el año 2010, entre el 2010 y el 2015, una doctora, Sandra Cuevas, Concepción, emite 31.597 licencias. Por supuesto fue sometida a un proceso que la Fiscalía cerró en diciembre del 2024 por falta de antecedentes suficientes. Claramente una emisión de licencias que no cuadra absolutamente con ningún número comprensible si no es el uso fraudulento de las mismas. En parte por estos casos y muchos otros, y también por el gasto que empezó a acrecentarse del subsidio de incapacidad laboral, en el año 2012 se promulga la Ley 20.585, que establece sanciones, establece también una fiscalización más intensa de las licencias médicas. Año 2020, Fiscalía Oriente, el caso de los Kilodrán y otra banda extranjera que se asociaron ilícitamente para montar ya sea empresas que vivían solamente de los subsidios de falsos trabajadores y también una asociación ilícita de médicos fundamentalmente formados en el extranjero que vendían licencias médicas. El daño para el fisco fue de 85.000 millones de pesos. Año 2021, se inicia una fiscalización masiva de parte de la CONPIN, llegaron a pedir miles de informes a un médico en un tiempo que era imposible de cumplir. A médicos que por lo demás no hacían un uso fraudulento, sino que tenían un número alto de licencias acumuladas en varios años. Independiente o no de que el uso no fuera el adecuado, la cantidad de informes que se pedían en el tiempo que se daba era absolutamente imposible de cumplir y hubo que determinar recursos de protección para que esos médicos pudieran cumplir con la cantidad de informes que se pedían. Y así fuimos trabajando desde ese entonces como colegio para poder ir adecuando la fiscalización a lo que son los tiempos normales de trabajo de un médico o una médica, que obviamente no puede levantarse en el día y hacer 500 informes en una semana, y esto se fue acotando. Y fuimos tratando de acotar la fiscalización, viendo por qué de una manera aumentaban los casos en su impacto, sobre todo, de falsos emisores, y por otro lado había realmente una actitud de bastante persecución hacia médicos que no siempre emitían un gran número de licencias y que se veían sometidos a procesos bastante como opacos, a subir antecedentes en plataformas que no funcionaban, que no entregaban una adecuada retroalimentación y no proporcionaban lo que es lo principal, un adecuado proceso administrativo. En el año 2025 surge una modificación de la ley 20.585, que es la 21.746, que hace aún más grandes las penas por la fiscalización, incluso quitándole a un médico su capacidad de emitir licencias frente a reincidencia. Una ley que nosotros de alguna manera estuvimos siempre discutiendo, haciendo nuestros aportes en el Congreso, para poder seguir protegiendo el acto médico y seguir protegiendo la profesión y también el derecho de los pacientes a una licencia. Muy pocas de nuestras solicitudes fueron admitidas, entre esas aumentar el plazo para la entrega de los antecedentes y además también vigilar la buena acción y castigar a los malos contralores. Contralores que muchas veces, sobre todo en las ISAPRES, finalmente lo que afectan es el derecho oportuno a tener una licencia y un reposo para los pacientes, sobre todo los de salud mental. ¿Por qué esta preocupación? Claro que surgen los casos, ¿no?, de mal uso de licencias, de ventas de licencias, que son actos absolutamente ilícitos, que nos debieran preocupar a todos. Pero además, desde el año 2015 al 2022, y esto es una tabla elaborada por Horizontal Ipsos, un estudio con datos de la Superintendencia de Pensiones que ha sido publicado, es evidente un aumento del gasto de licencias entre el 2015 y el 2022. El gasto en el subsidio en unidades de fomento creció en esos porcentajes, 160% en FONASA y en ISAPRES 80%.
Esto obviamente va de la par con el aumento de cotizantes de FONASA y también con otros factores como el aumento del sueldo mínimo, por ejemplo, o el aumento del sueldo de los cotizantes. Así el ingreso imponible en porcentaje también aumenta. Entonces, ¿cuál es el mejor indicador para ver cómo nos está yendo con las licencias en el país? Es la tasa de incapacidad laboral, que son el número de días con licencia médica por trabajador. Y este también aumentó especialmente en FONASA, en un 127% en comparación con el 32% en las ISAPRE. Ese es un indicador más puro o fidedigno, porque efectivamente ni el número de licencias ni el gasto por licencia necesariamente se explican porque esté, por ejemplo, deteriorándose la salud de las personas, sino que muchas veces por el número de los cotizantes, la mayor cantidad de personas que trabajan, que imponen y también el aumento de los sueldos. Pero sí, la tasa de incapacidad laboral es un indicador importante. Más del gasto, desde el 2014 al 2022 se ha duplicado el gasto como porcentaje del PIB. También es importante mencionar el gasto del subsidio de incapacidad por salud mental, que aumenta en un 254%. Esto, por supuesto, de la mano de algo que es preocupante, que es también la salud del mundo del trabajo, que es una salud que también se ha deteriorado. Y aparecen los informes. Los informes de la Contraloría, estas circulares, ¿no? Que la Contraloría hace en un intento de transparentar situaciones que le preocupan y pone el foco en las licencias. Y aparece el primero, ¿no es cierto?, los 25.000 funcionarios públicos que, estando con licencia, viajaron fuera del país entre el año 2023 y 2024. La segunda, informe de la Contraloría, los 250 médicos que atendieron partos mientras estaban con licencia, fundamentalmente fueron a su práctica privada, atendieron 710 partos, algunos de ellos más de 7 partos. Y el último informe que muestra a 44 facultativos investigados penalmente por el Ministerio Público por entrega y o venta fraudulenta de licencias médicas, con un total de 192.000 días de reposo autorizados. Se suma el informe de la Suceso, 7.000 casos en que médicos emitieron licencias mientras se encontraban con reposo. Los casos ya solamente ocurridos durante este año suman 1.370. Y un informe de la CONPIN, que en este caso puede estar de alguna manera cruzado con el de la Suceso, porque el de la CONPIN solo toma casos de médicos afiliados a FONASA que dieron mientras estaban con licencia a pacientes también afiliados a FONASA. Por lo tanto, es un grupo de médicos, ¿no?, que también emite licencia estando ellos con reposo. ¿Qué develan estas circulares? Que claramente hay una falla en la fiscalización del uso de las licencias, lo que como colegio veníamos diciendo hace ya mucho tiempo. Pero también mostraron evidentemente una falta de probidad de funcionarios públicos pertenecientes a más de 700 instituciones públicas o privadas, y subyace, por supuesto, la venta impúdica de licencias médicas a través de sitios que todos conocemos, que nos llegan a cada rato a nuestro WhatsApp, ¿no es cierto?, dañando la profesión y los recursos fiscales. Y entremos ahora a la ética. Esta encuesta la comparto, es parte también de un estudio de Ipsos de la Universidad Andrés Bello, que muestra que cuando le preguntan a las personas si consideran que es fácil o qué tan fácil es conseguir una licencia médica que no se justifica por razones de salud con un médico amigo, el 57% de los interrogados encontró que era muy fácil o fácil. Comprar una licencia directamente a un médico que se dedica a vender licencias, un 56%. Comprar una licencia en una página de internet, un 54%. Conseguir una licencia en una consulta de un médico sin estar enfermo, un 43%. Por lo tanto, la verdad que detrás del problema de las licencias también subyace una laxitud también moral de nuestra sociedad, ¿no?, que este instrumento lo ha banalizado, lo ha transformado en una manera de prolongar las vacaciones o de incluso evitar ser echado de un trabajo y muchas otras veces, y en un sentido moralmente más aceptable, ¿no?, una manera también de asumir el cuidado cuando eso no lo puedes hacer porque te faltan redes, de quedarte en tu casa con alguien que está enfermo, de quedarte en tu casa con un padre que está con un tema complejo y que tú eres su cuidador. Entonces, aspectos éticos vamos a verlos desde la micro, la meso y lo macroético. En lo microético, la relación médico-paciente. Sin duda, la relación médico-paciente se ve afectada. La licencia médica es una indicación de reposo que se da en el seno de una relación donde debiera existir confianza. Es un espacio de decisión compartida, es una alianza, es un vínculo y se basa en la confianza. El paciente tiene que venir a contarme un problema de salud confiado en que yo lo voy a ayudar, pero yo tengo un espacio también acotado de ayudarlo. Y por lo tanto, no es la consulta el lugar donde se van a resolver temas, por ejemplo, de falta de soporte de la sociedad.
Por otro lado, es un espacio donde el deber del médico es comportarse adecuadamente, según la ética deontológica, nuestro código de ética. Y lo más profundo, es un espacio donde también se manifiestan las virtudes y los valores de honestidad y profesionalismo. Y en esto de la deontología es importante que esto tiene que ver con el deber ser. No reúne ni resume la ética, pero sí es un punto de partida importante. Y por lo tanto, hay en nuestro código de ética al menos 3 artículos que hablan de lo importante de velar por el prestigio de la profesión, que el ejercicio profesional y público de un doctor tiene que ser manteniendo un comportamiento acorde con la moral y el prestigio, y además que los médicos debemos actuar con honradez y no emitir certificaciones falsas. Cuando esto se infringe, entonces uno debiera ser sometido a un proceso en un tribunal de ética que va, por supuesto, a asumir las penas que estime convenientes según el caso, pero se va a basar en nuestro código de ética. En lo mesoético, porque eso es lo microético, ¿no? Y lo deontológico, el deber ser, el comportamiento en la consulta. En lo mesoético entra el rol del gestor o del jefe de servicio. El jefe de servicio que debe velar primero porque la gente que trabaja con él cumplan con su horario, cumplan con sus deberes, ¿no es cierto? Siempre va a actuar de buena fe, en el sentido que cuando hay una licencia se trata de un trabajador enfermo. Va a preocuparse honestamente por las condiciones laborales que a lo mejor hacen que exista un nivel de ausentismo mayor en su servicio. Pero también tiene la obligación de denunciar si un trabajador con licencia, por ejemplo, aparece de vacaciones, ¿no? Los profesores, los tutores son muy importantes porque es importante sin duda la formación ética. Y el tema del ausentismo es algo que como gestores, jefes de servicio, profesores y tutores nos debiera importar. No porque queramos perseguir a los trabajadores, no es eso. Es porque el ausentismo implica, ¿cierto?, o una mayor enfermedad que a lo mejor tiene raíces en lo ocupacional, o trastornos de salud mental u otros problemas. La gente que trabaja en un hospital tiene hoy, con los niveles de personas a lista de espera, todas las posibilidades estadísticas y probabilísticas de estar, entre otras cosas, en una lista de espera, de la cual forman parte millones de compatriotas. Por lo tanto, son temas que nos interesan desde ahí. En lo macroético, el tema de las licencias tiene que ver con políticas públicas y también cómo la sociedad enfrenta temas tan importantes como el ausentismo, las condiciones laborales o la salud mental de la población. Hay un principio ineludible de la ética que es muy fundamental, más importante incluso que la autonomía, es la justicia sanitaria, el uso adecuado de los recursos, y por eso el gasto en licencias médicas es un tema que nos interesa y sobremanera. Y por eso el Colegio Médico nunca se ha negado a la fiscalización, pero sí quiere que eso respete el debido proceso. Pero no nos vamos a restar si se trata de usar bien y adecuadamente los recursos. Y por último, en la macroética interesa el mundo legislativo. Y lo que nos preocupa mucho es que finalmente las crisis como la que vivimos hoy día se traduzcan en un impulso de mayor fiscalización, de mayor control, de mayor judicialización. Eso es lo que no queremos como colegio médico y como gremio que ocurra. ¿Por qué? Porque las leyes no resuelven todo. Vimos hoy entonces la licencia médica como parte fundamental de la seguridad social, algo que ha sido una conquista, donde también ha estado el mundo médico desde los inicios, algo que partió del mundo obrero, pero que hoy sin duda hay gran parte de la población que trabaja en horarios demasiado extendidos, en condiciones extenuantes y también con maneras de llegar a su casa que son a veces tortuosas, con largos viajes, y por lo tanto el mundo del trabajo es un mundo que hoy enfrenta inequidades en las cuales también aparece la salud y de hecho es parte de los determinantes sociales. A veces el trabajo también nos enferma y vamos a defender la licencia como un instrumento básico de la seguridad social. Pero sin duda es parte también de un acto médico y profesional donde los médicos nos jugamos la ética, y la ética muy fundamental, que es la ética de las virtudes y del acto médico. En segundo lugar, nos interesa como gestores, mesoética, y también nos interesa siempre desde la salud pública. Vimos un poco, hicimos un repaso de la crisis actual y de los riesgos, y hemos repasado algunos aspectos éticos relevantes. Yo espero que esta clase sea de utilidad, espero que los médicos podamos defender la licencia médica como lo que es y que no le restemos importancia a la crisis actual, porque nos puede ayudar a dar un salto más en nuestra ética profesional y en una ética de país que recuperemos. Muchas gracias.